Dios te bendiga. Aquí aprenderás más de la Biblia, donde te llenarás de sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios. Cada día se estará publicando un video para que puedas aprender. No te olvides de suscribirte, compartir y de dejar tu like. Comencemos. 50 preguntas de la Biblia, parte 8. Pregunta 1. ¿Cómo se llama el primer hijo de Abraham? A. José. B. Jacob. C. Isaac. D. Ismael. Tienes 10 segundos para responder. De Ismael. Génesis capítulo 16 versículo 15. Pregunta 2. ¿En qué lugar subió Elías para orar por lluvia? A. Cumbre Canaán. B. Cumbre Carmelo. C. Cumbre Sinaí. D. Cumbre Jor. Tienes 10 segundos para responder. B. Cumbre Carmelo. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 42. Pregunta 3. ¿Qué echó Eliseo a la olla para quitar el mal? A. Harina. B. Sal. C. Miel. D. Azúcar. Tienes 10 segundos para responder. A. Harina. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 41. Pregunta 4. ¿Qué hubo cuando Ezequiel profetizó a los huesos secos? A. Terremoto. B. Temblor. C. Torbellino. D. Huracán. Tienes 10 segundos para responder. B. Temblor. Ezequiel capítulo 37 versículo 7. Pregunta 5. ¿Quiénes lo sacaron los ojos a Sansón? A. Sacerdotes. B. Profetas. C. Filisteos. D. Dalila. Tienes 10 segundos para responder. C. Filisteos. Jueces capítulo 16 versículo 21. Pregunta 6. ¿Qué se les dieron a los 7 ángeles para que tocarán y venga el juicio sobre la tierra? A. 7 guitarras. B. 7 flautas. C. 7 tambores. D. 7 trompetas. Tienes 10 segundos para responder. De 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8 versículo 2. Pregunta 7. ¿Quién dijo, da, pues, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo? A. David. B. Elías. C. Salomón. D. Daniel. Tienes 10 segundos para responder. C. Salomón. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9. Pregunta 8. ¿Cómo se llama la madre de Abel, el que fue asesinado por su hermano? A. Raquel. B. Eva. C. Rebeca. D. Sara. Tienes 10 segundos para responder. B. Eva. Génesis capítulo 4 versículo 2. Pregunta 9. ¿Cómo era el trono del anciano de días en la visión que vio Daniel? A. Llama de fuego. B. Cubierto de plata. C. Cubierto de madera. D. Rodeado de agua. Tienes 10 segundos para responder. A. Llama de fuego. Daniel capítulo 7 versículo 9. Pregunta 10. ¿Quién matará a los 2 testigos de Dios en la tierra, según la revelación de Juan?
Los moradores. B. El dragón. C. La bestia, de los soldados. Tienes 10 segundos para responder. C. La bestia. Apocalipsis capítulo 11 versículo 7. Pregunta 11. ¿Cómo se llama el profeta que dijo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos? A. Moisés. B. Elías. C. Eliseo. D. Habacuc. Tienes 10 segundos para responder. De Habacuc. Habacuc capítulo 3 versículo 2. Pregunta 12. ¿Cuál de las mujeres dio a luz gemelos? A. Rebeca. B. Raquel. C. Sara. D. María. Tienes 10 segundos para responder. A. Rebeca. Génesis capítulo 25 versículos 20 al 24. Pregunta 13. ¿Cómo se llama el padre de Caín, el que mató a su hermano? A. Abraham. B. Adán. C. David. D. Obed. Tienes 10 segundos para responder. B. Adán. Génesis capítulo 4 versículo 1. Pregunta 14. ¿A quién Jesús dijo, estás afanada y turbada con muchas cosas? A. Rebeca. B. Raquel. C. Marta. D. María. Tienes 10 segundos para responder. C. Marta. San Lucas capítulo 10 versículo 41. Pregunta 15. ¿Qué rey le dijo a Elías, eres tú el que turbas a Israel? A. Nabucodonosor. B. Darío. C. Salomón. D. Acar. Tienes 10 segundos para responder. De Acar. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 17. Pregunta 16. ¿Cómo se llama el padre de Eliseo? A. Isaí. B. Abraham. C. Noé. D. Safat. Tienes 10 segundos para responder. De Safat. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 19. Pregunta 17. ¿Qué le dijo Jehová a Ezequiel que viene de los 4 extremos de la tierra para su pueblo duro de cerviz? A. La hambruna. B. La bendición. C. El eclipse. D. El fin. Tienes 10 segundos para responder. D. El fin. Ezequiel capítulo 7 versículo 2. Pregunta 18. ¿Cuántas zorras cazó Sansón para luego quemar los embrios de los filisteos? A. 150 zorras. B. 400 zorras. C. 300 zorras. D. 200 zorras. Tienes 10 segundos para responder. C. 300 zorras. Jueces capítulo 15 versículo 4. Pregunta 19. ¿Quién dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí? A. Josué. B. Eliseo. C. Elías. D. Moisés. Tienes 10 segundos para responder. De Moisés. Éxodo capítulo 33 versículo 15. Pregunta 20. ¿Cómo se llama la madre que tuvo un hijo en su vejez en el Nuevo Testamento? A. Sara.
B. María. C. Elizabeth. D. Marta. Tienes 10 segundos para responder. C. Elizabeth. San Lucas capítulo 1 versículos 7 al 13. Pregunta 21. ¿Cómo se llaman los compañeros de Daniel? A. Job, Noé y Abraham. B. Elías, Moisés y Eliseo. C. Ananías, Misael y Azarías. D. Mateo, Pedro y Juan. Tienes 10 segundos para responder. C. Ananías, Misael y Azarías. Daniel capítulo 2 versículo 17. Pregunta 22. ¿Qué eran las copas de oro llenas de incienso? A. Las alabanzas. B. Las adoraciones. C. Oraciones de los santos. D. Almas ganadas. Tienes 10 segundos para responder. C. Oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Pregunta 23. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? A. 2 hijos. B. 7 hijos. C. 5 hijos. D. 3 hijos. Tienes 10 segundos para responder. De 3 hijos. Génesis capítulo 6 versículo 10. Pregunta 24. ¿Cómo se llama el padre de Mefiboset? A. David. B. Salomón. C. Jonatán. D. Abraham. Tienes 10 segundos para responder. C. Jonatán. Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 6. Pregunta 25. ¿Cuándo Jesús fue bautizado, qué descendió del cielo? A. Lluvia. B. Fuego. C. Ángel. D. Espíritu Santo. Tienes 10 segundos para responder. De Espíritu Santo. San Mateo capítulo 3 versículo 16. Pregunta 26. ¿Quién le dijo a Elías que vaya a Sarepta, porque ahí hay una viuda y te va a sustentar? A. Acab. B. Ángel. C. Jehová. D. Jezabel. Tienes 10 segundos para responder. C. Jehová. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 10. Pregunta 27. ¿A quién Eliseo le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores? A. Egipcia. B. Sunamita. C. Mendigo. D. Viuda. Tienes 10 segundos para responder. De viuda. Segunda de Reyes capítulo 4 versículos 1 al 7. Pregunta 28. ¿Cómo que lo puso Jehová a Ezequiel para la casa de Israel? A. Pastor. B. Guardián. C. Atalaya. D. Cuidador. Tienes 10 segundos para responder. C. Atalaya. Ezequiel capítulo 3 versículo 17. Pregunta 29. ¿Quiénes llamaron a Sansón de la cárcel y lo usaron como juguete? A. Encarcelados. B. Sacerdotes. C. Ancianos. D. Filisteos. Tienes 10 segundos para responder. De Filisteos. Jueces capítulo 16 versículo 25. Pregunta 30. ¿Quién dijo, fuese león, fuese oso,
tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. A Saúl. B. José. C. David. D. Daniel. Tienes 10 segundos para responder. C. David. Segunda de Samuel capítulo 17 versículo 36. Pregunta 31. ¿Cómo se llama la madre que dijo a su hija que le dijera al rey que quería la cabeza de Juan el Bautista? A. Lea. B. Herodías. C. Elizabeth. D. Sara. Tienes 10 segundos para responder. B. Herodías. San Marcos capítulo 6 versículos 19 al 24. Pregunta 32. ¿A qué rey, Daniel le dice, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada? A. Belsasar. B. Ciro. C. Nabucodonosor. D. Darío. Tienes 10 segundos para responder. C. Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 versículo 25. Pregunta 33. ¿Cuántos eran los sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, según la revelación de Juan? A. 136,000. B. 170,000. C. 140,000. D. 144,000. Tienes 10 segundos para responder. De 144,000. Apocalipsis capítulo 7 versículo 4. Pregunta 34. ¿Quién de los profetas Dios le mandó a quitar su calzado? A. Elías. B. Eliseo. C. Samuel. D. Moisés. Tienes 10 segundos para responder. De Moisés. Éxodo capítulo 3 versículo 5. Pregunta 35. ¿Cuántos hijos tuvo Israel? A. 7 hijos. B. 12 hijos. C. 10 hijos. D. 5 hijos. Tienes 10 segundos para responder. B. 12 hijos. Génesis capítulo 35 versículo 22. Pregunta 36. ¿Cómo se llama el padre de José, el que fue vendido por sus hermanos? A. Isaac. B. Jacob. C. Ismael. D. Abraham. Tienes 10 segundos para responder. B. Jacob. Génesis capítulo 35 versículos 22 al 24. Pregunta 37. ¿Cuándo Jesús decía, guardaos de la levadura de los fariseos, a qué se refería? A. Hipocresía. B. Amargura. C. Bendición. D. Maldición. Tienes 10 segundos para responder. A. Hipocresía. San Lucas capítulo 12 versículo 1. Pregunta 38. ¿A qué lugar huyó Elías luego de ser amenazado a muerte? A. Sinaí. B. Canaán. C. Berseba. D. Egipto. Tienes 10 segundos para responder. C. Berseba. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 3. Pregunta 39. ¿Quién hizo un aposento en su casa para que Eliseo se quedara a dormir ahí? A. La sunamita. B. Una viuda. C. Un profeta. D. Giezi. Tienes 10 segundos para responder. A. La sunamita. Segunda de Reyes capítulo 4 versículos 9 al 11. Pregunta 40.
¿Cómo se llama el ángel que le dijo a la madre de Sansón que va a tener un hijo? A. Gracia. B. Admirable. C. Mensajero de misericordia. Tienes 10 segundos para responder. B. Admirable. Jueces capítulo 13 versículo 18. Pregunta 41. ¿Quién dijo a Eli, no señor mío, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová? A. Sara. B. Ana. C. Rebeca. D. Raquel. Tienes 10 segundos para responder. B. Ana. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 15. Pregunta 42. ¿Cómo se llama la madre que no nació de un vientre? A. Marta. B. Elizabeth. C. Eva. D. Sara. Tienes 10 segundos para responder. C. Eva. Génesis capítulo 2 versículo 22. Pregunta 43. ¿Qué pasó con Daniel después de tener la visión del carnero y del macho cabrío? A. Cayó desmayado. B. Se alegró. C. Se molestó. D. Cayó enfermo. Tienes 10 segundos para responder. D. Cayó enfermo. Daniel capítulo 8 versículo 27. Pregunta 44. ¿Cómo se llama el profeta que no conoció la muerte? A. Eliseo. B. Ezequiel. C. Samuel. D. Elías. Tienes 10 segundos para responder. De Elías. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11. Pregunta 45. ¿Cómo se llama la mujer de Abraham? A. Rebeca. B. Sarai. C. Elizabeth. D. Raquel. Tienes 10 segundos para responder. B. Sarai. Génesis capítulo 11 versículo 29. Pregunta 46. ¿Cómo se llama el padre del rey Josafat? A. Pedro. B. Asa. C. David. D. Saúl. Tienes 10 segundos para responder. B. Asa. Primera de Reyes capítulo 22 versículo 41. Pregunta 47. ¿Cuántos panes usó Jesús para alimentar a 4,000 personas? A. 7 panes. B. 2 panes. C. 3 panes. D. 5 panes. Tienes 10 segundos para responder. A. 7 panes. San Marcos capítulo 8 versículo 6. Pregunta 48. ¿Qué le mandó Eliseo a la viuda a pedir prestado a todos sus vecinos? A. Vasos. B. Vasijas. C. Tazones. D. Platos. Tienes 10 segundos para responder. B. Vasijas. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 3. Pregunta 49. ¿Qué le dijo Jehová a Ezequiel cuando no amonestare al impío su sangre será? A. Demandada. B. Comprada. C. Guardada. D. Reservada. Tienes 10 segundos para responder. A. Demandada. Ezequiel capítulo 3 versículo 18. Pregunta 50.
¿En dónde le pusieron a Sansón luego de capturarlo y sacarlos los ojos? A cueva. B. Cárcel. C. Palacio. D. Monte. Tienes 10 segundos para responder. B. Cárcel. Jueces capítulo 16 versículo 21. Dios te bendiga. Déjame saber en el comentario en qué nivel te encuentras. Preguntas respondidas: 1 hasta 20 nivel básico, 21 hasta 40 nivel intermedio, 41 hasta 50 nivel avanzado. Si deseas seguir aprendiendo, te dejo otro video.